Bien, entonces, como les decía, vamos a continuar con nuestros estudios sobre Eclesiastés. La semana pasada se les quedaron varias tareas, espero que las hayan hecho muy bien, pero la principal era leer Eclesiastés del 1:12 hasta todo el capítulo 2 de Eclesiastés, hasta el versículo 26 de Eclesiastés. Entonces, con eso presente vamos a arrancarnos porque, como les decía, una de las partes fundamentales que teníamos que aprender dentro de este estudio era diferenciar qué partes sí son poesía y qué partes son narrativa dentro de este libro, porque a pesar de que nosotros lo veíamos o lo tenemos catalogado dentro de los libros poéticos, no todo el libro está escrito de manera poética. Hay unas partes que sí, hay unas partes que no. Entonces, tengan eso presente ahorita. La otra tarea que esa la tenemos a lo largo de todos los estudios que vamos a llevar de Eclesiastés es que tienen que ir subrayando cada vez que aparezca la frase nada tiene sentido, ¿vale? Esa es otra de las tareas. Y hoy vamos a añadir una más en esa parte, ¿no? Entonces, vamos a entrar hoy de lleno al primer discurso del predicador, de hecho así se llama el estudio de hoy, el primer discurso del maestro, que es la inutilidad de todo. Y vamos a entrar a estas primeras palabras ya discursivas de él, porque al principio tuvimos una introducción de un personaje que parece ser alguien que nos está introduciendo las palabras del maestro, ahí en el primer versículo nada más, y después empezaron estas palabras del maestro como introducción, básicamente, presentándose quién era, básicamente diciéndonos un resumen de todo lo que va a hablar a lo largo del libro. Y ese discurso, este primer discurso que va a dar, que abarca, como les decía, del versículo 12 del primer capítulo hasta el final del segundo capítulo, hasta el versículo 26 del segundo capítulo, va a estar dividido en tres partes este discurso. Y en medio de esas tres partes, después de la segunda parte de su discurso, va a hacer una reflexión, va a hacer una reflexión sobre la figura del sabio y el necio. Así es como lo tenemos dividido, al menos en nuestra versión de la nueva traducción viviente. Y es muy importante que tengamos más bien esa estructura por cómo lo vamos a ir viendo ahorita. Yo espero que eso lo hayan detectado conforme iban leyendo estas palabras del predicador, porque una vez que da la introducción y una vez que da esta primera reflexión sobre que nada tiene sentido en el mundo, que es la introducción del libro, y no tiene nada sentido con la gente en general, ahora sí se va a empezar a poner personal esto. El maestro, el predicador, Salomón, se va a poner a hablar de sí mismo y de su experiencia. Y todo lo que vamos a ver a lo largo de los siguientes versículos, hasta el final del capítulo 2, va a ser un discurso muy personal y totalmente va a estar en primera persona, digámoslo así, ¿no? Y vamos ahí, vamos a esta primera parte, del versículo 12 al versículo 18. Vamos todos para allá, espero que tengan su Biblia abierta, por favor. Vamos a leer de los versículos del 1:12 al 1:18. ¿Ya están todos ahí? No, ¿Listos? espéreme tantito, un segundito. Listo. Listos, ok, vale. Se los voy a leer, ¿vale? Ténganlo allí presente. Dice así, yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar todas esas cosas es como perseguir el viento. Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y vamos a entrar con esta primera parte del discurso, porque sin referirse a él mismo por su nombre, el maestro otra vez va a hacer mención de su prominente posición. Dice, yo fui rey de Israel,
vivía en Jerusalén, y no, básicamente no hay nadie mejor que yo, es lo que está diciendo aquí el personaje. Pero es bien interesante porque a pesar de que pareciera un poquito medio orgulloso, medio tendencioso este maestro diciendo que él es el mejor del mundo mundial casi casi y no hay nadie como él, en realidad pareciera, si leemos ya más a profundidad, que no es como que se está jactando de eso. Simplemente nos está presentando que verdaderamente no había alguien en una posición tan buena como la que tenía él para experimentar la vida en su plenitud. Y habiéndola vivido en esa plenitud, encontró qué tan vacía puede ser la vida. Y está tomando su posición no a manera de alardear, sino para ubicarnos desde dónde nos va a decir sus palabras. Y quiero que notes la estructura de cómo lo organiza la nueva traducción viviente a diferencia de otras estructuras, porque aquí radica un poquito la tarea que les dejé la semana pasada. Vayan todos, por favor, ahí a Eclesiastés 1, estos versículos que les acabo de mostrar, y vean cómo se ve la figurita de la estructura, cómo está ordenada el texto como tal. No, vean cómo está del versículo 12 al 14 y después cómo está el 15 separado. Después el 16 y el 17 están como todos agrupados juntos y después el 18 está un poquito separado, al menos en cómo está la figurita allí. Y a eso es a lo que me refería cuando debemos de poner atención cuando es que está escrito en una manera narrativa y está escrito en una manera, digámoslo así, poética. Porque el autor nos está presentando ahí, otra vez, los versículos del 12 a 14 sus pensamientos de una manera narrativa, nos los está contando. Sí, de una manera poética bonita, pero en realidad nos está contando algo. Y después viene el versículo 15, que si le ponemos atención pareciera un proverbio, pareciera como la estructura de los proverbios, que la estructura poética que les decía hace 15 días. Da una frase, lo que está mal no puede corregirse, y la segunda frase tiene una función en base a la primera frase. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Y aquí yo les quiero preguntar, de las tres estructuras poéticas que les había dicho hace 15 días, ¿ustedes qué tipo de poesía creen que sea este versículo 15? Es La que ahonda. la que ahonda o Ajá. abunda en concepto. Ok, ok. Es que había una diferencia, por ejemplo, ¿no? Hay una que parecía muy similar. Hay una, nada más para recordarlas. La primerita era luego da como seguimiento a la primerita. La segunda es que contrasta con la primera idea. Y la tercera es que ahonda en la idea. O sea, no nada más como que le da seguimiento así como tal, como la primera, sino que va a profundizar en esa primera idea. Entonces, Manolo nos dice que es la de ahonda, ¿es correcto? O abunda, ¿no? En este sentido. ¿Alguien tiene Redunda. otra? El hermano José Luis dice que redunda. Entonces, ¿usted cree que es como el primer tipo de poesía? La idea es la que se redunda, la que la fortalece. Ok, entonces, como el primer tipo de poesía, dice usted. Sí. Ok, Manolo dice que es como el tercero tipo de poesía. ¿Alguien más, alguien por ahí que nos sirva de desempate? Josh dijo que Genome. Ah, perdón, es que no veo, no estoy viendo aquí, no me aparece el chat, perdóname. Gnómica. Pero de estas tres estructuras, Josh, Gnómica. ¿tú qué crees que sea? Porque ahorita no te tengo la definición de gnómica. Déjame la busco para que. Gnómica. Ok, ya la vi. La definición de gnómica es que es un tipo de poesía que se centra en máximas, aforismos y sentencias sobre el comportamiento humano y la sabiduría práctica a medida en un tono moralizante. Sí. Perfectísimo. La poesía, de hecho, en Eclesiastés la vamos a ver así como estructura, pero Me dijiste en la Josh, primera ¿no? semana que empezamos a ver Eclesiastés dimos tres tipos de poesía, que está estructurada principalmente la poesía hebrea, y dimos estas tres estructuras, la que continúa una línea de pensamiento, la que lo contrasta o la que ahonda en esa línea de pensamiento. Entonces, de Que esas tres ahora ideas, es como que toma el mismo
la misma idea y la Ajá. repite con otras palabras. Eso es en manera general. Entonces, ¿tú crees que continúa la idea o ahonda en ella? Ahonda, En este caso del versículo 15, ¿ahonda en esa idea? puede ser, sí. Ok, perfectísimo. Con eso nos quedamos. Vamos en 2-1. ¿Alguien más quiere opinar sobre este versículo 15? Chan, 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 chan. ¿No? Vamos a dejarlo ahí tantito. Nada más. Ténganlo allí presente. ¿Por qué? Muy, La pregunta, perdón. nada más una observación. A En ver, la dime, Manuel. versión, en la nueva versión internacional, Ajá, dice, ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. ajá. ¿Sí? Son dos conceptos diferentes. Como que lo complementa, pero sí ahonda en el concepto. Ok, ok. Perfecto, Manolo. Muchas gracias. Y gracias por hacer ese tipo de tarea de buscar en otras versiones. Muchísimas gracias. Hermana Mabe, Yo pienso que hace eco que la idea se repite, No. se repite varias veces, dice, lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Y por ejemplo, si lo comparamos con el 2, que nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Y aquí pues está casi como que nada tiene sentido, porque lo malo no se puede corregir y lo perdido no se puede recuperar. Yo vamos pienso. para allá. Ahí hay algo que usted acaba de decir muy importante cuando revisamos el versículo 2. Y ahorita ahora sí, vamos a ahondar en esa idea. Josh, no sé si vas a decir algo más. No, perdón, nada más quería preguntar exactamente cuáles son las opciones, ¿qué es eco, qué ahonda o qué otra? Va. La primera es que hace eco. Y aquí es donde les voy a dar un poquito la respuesta. La primera opción de poesía hebrea es aquella que hace un eco de la idea principal que acaba de Un decir. paralelismo. Exactamente. ¿Y qué pasa con este primer tipo de idea? Lo veíamos con el ejemplo de los sones veracruzanos que nos decía el hermano José Luis. Utiliza palabras similares, utiliza la palabra, casi la misma palabra, de hecho. Cuando hace eco, es que va a utilizar casi las mismas palabras que la primera idea, o al menos una palabra similar. Ahí es cuando sabemos que está haciendo eco. La segunda tipo de poesía es la poesía que contrasta. Te presenta una idea, una primera frase, y la segunda frase contrasta a la primera. Y el tercer tipo de poesía, lo que va a hacer es te da una frase y la segunda frase va a ahondar con términos distintos. Te va a introducir términos que van a ser diferentes a la de la primera idea, pero que te van a ayudar a profundizar en la idea del principio, con otros términos. Esa era la diferencia entre la primera y la tercera, el uso de los términos. ¿Vale? Entonces me quedo en ahondar en este caso, porque si también, como dijo Manolo, si está en otra versión y está con cuestiones muy cambiadas, pues podría ser que sí es ahondar. Al final, Exacto. un poquito diferentes los conceptos, no son exactamente los mismos. Exactamente, y ahí es donde quiero aterrizar, porque ahorita lo vamos a hacer también con el versículo 18. Vayan viendo el versículo 18, pero ahorita vamos a llegar a él. ¿Qué pasa? Nos está dando una idea, lo que está mal no puede corregirse. Vale, esa es nuestra idea. Si en la segunda frase volviera a emplear la palabra mal o volviera a emplear la palabra corregir o un sinónimo de algunas de estas dos palabras, sería la idea que hace eco completamente porque está empleando términos similares a la primera idea. Pero en este caso, si bien está empleando una idea similar, utiliza palabras y conceptos diferentes, lo que permite ahondar en la idea principal que nos acaba de presentar el autor en este caso. Entonces, una idea es lo que está mal no puede corregirse y lo que se ha perdido no puede recuperarse. En primera instancia, nos hace ruidito ahí porque ya son términos diferentes. No es lo mismo lo que se corrige que lo que se pierde. Sí, porque Pero uno es como moral y el otro es lo que sucede como
como un temblor o esto, ¿no? Entonces es como una cuestión, y otra cosa puede ser de que habla de maldad y la otra cosa es como que habla de algo que pasó malo, pero que no Podr- necesariamente es maldoso. Exactamente. Entonces, vamos a ir haciendo una idea. Conforme vayamos viendo más de estas poesías, nos vamos a ir dando cuenta. En el capítulo 3 que vamos a estudiar la siguiente semana, que tiene que ver con esto de todo tiene un tiempo, y nos vamos a dar cuenta de estos tipos de poesía, pero así a profundidad con todo. Pero vamos para allá. ¿Qué nos va a pasar en estos versículos, hermanos, que acabamos de leer ahorita, en todos estos del 12 al 18? El autor, bueno, más bien el editor de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, o el equipo de edición de la Nueva Traducción Viviente, titula este fragmento como la inutilidad de la sabiduría, o el maestro habla sobre la inutilidad de la sabiduría. Es interesante que lo titule así, pero viendo las palabras, aquí yo quiero preguntarles, quiero hacer un ejercicio. ¿Ustedes cómo titularían estas palabras? ¿Ustedes cómo llamarían a este fragmento, nada más? ¿Cómo lo llamarían? Si tuvieran que ponerle un título a estos 7 versículos. Eh, pues como todas las canciones mexicanas, ¿no? No sirve, no sirve de nada la vida, todo se destruye, todo se acaba, ¿no? Todo, nada tiene sentido. Ok, nada tiene sentido. Nuestra primera canción de Nada tiene sentido ya la vimos la semana pasada. Y sí, pero por ejemplo aquí se repite esa idea de nada tiene sentido, pero ya está hablando de un poquito más de cosas. Ahorita, por ejemplo, decías esto de no vale nada la vida. Vamos a llegar allí un poquito, ¿no? Vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Oye, Mira, la inutilidad de la sabiduría. Es que ese es el título que ya tenemos. Ese es el mira, título que ya lo nos que dio el pasa, editor. Espérame, hermano José Luis, espérame tantito. Ese es el título que ya nos dio el editor de la Nueva Traducción Viviente, la inutilidad de la sabiduría. ¿Qué otro le darían ustedes basados en las palabras que acabamos de leer? Hermano José Luis, ahora sí. sí, mm, lo que pasa es que modificas, digamos, en nuestro lenguaje es sujeto, verbo y predicado. Y resulta que aquí te ponen predicado, luego es ay, se me fue y verbo. O sea, se modifica, es exactamente lo mismo. La que te decía, es buena la cervecita cuando estás desvelado y le cambias ¿cómo es? ¿Es buena la Cuando cerveza? estás desvelado, es buena la cervecita. Ajá, nada más se modifica el orden de las palabras, pero te está diciendo exactamente lo mismo, no te cambia ninguna palabra, las cambia de sitio en el momento de estar hablando. Ok, vamos a regresar un poquito a esa parte de la poesía. ¿Qué título le pondría usted a estos versículos? Pues yo le pondría como estaba antes, como te decía antes, vanidad de vanidades. Ok, pero a estos versículos del 12 al 18, ¿qué título le pondría usted? ¿Vanidad de vanidades? Pues, un reflejo de la vida. Ok, y un reflejo de la vida. Nos quedamos con eso ahorita. Hermana Angelita, Reflexiones de mi vida o de la vida del autor reflexiones de mi vida, ok, o reflexiones del maestro, vamos a decir, ¿no? y reflexiones del maestro. Ok, vale. Josh, De lo que sería el 15 hasta el 18, ese sería el título de lo que se está del buscando. 12 al 18. Ah, ok, perdón. Ok, pues lo que es inevitable, no sé, tal vez puede ser. Ok, lo que es inevitable, ok, muchas gracias. Vamos a quedarnos con esos títulos, porque de estos versículos, ¿cuál es la palabra que más les resuena a ustedes? O sea, ¿cuál es la palabra que más les resuena a ustedes de estos 7 versículos, del 12 al 18? Bueno, me resuena más la sabiduría, habla para todo. Ok, sabiduría, ¿vale? Josh, En este caso, a mí me resuena mucho de que habla como una voz, como que es yo. Ujú. ok, Entonces, ya más en el futuro puede ser de que sea más hacia lo que es Dios, o sea, él, o alguna cuestión así. Pero ahorita es como muy yo, todo. ok, me parece perfecto. Esa es una frase, de hecho, es con la que inicia este pasaje. Yo, el maestro, tal.
¿no? Y de pronto va a empezar a hablar de todo lo que él sí tiene y lo que los demás no pueden hacer, casi, casi, ¿no? Muchas gracias, Josh. ¿Alguien más le resuena una palabra en concreto de este pasaje? Perseguir el viento. Perseguir el viento. Bien interesante, Manolo. Esa es más una frase que una palabra, pero bien interesante porque esta palabra se va a repetir en las dos primeras secciones de esta primera parte, así. Vamos a ver para También, allá ahorita dónde es que se repite. Hermana Mabe, también nada tiene sentido. nada Es tiene lo que sentido, lo vuelve a mencionar. Nos vamos a encontrar ahorita con una de las partes de este texto que aparece más veces, de hecho, donde aparece más veces nada tiene sentido. Pero vamos para allá. Cuando comienza a contar su vida, Juan José Luis, Sí, el título te dice la inutilidad de la sabiduría. pero Así ¿qué es. título le pondría usted? O sea, ya sabemos que ese es el título que nos dio el editor. ¿Qué título le pondría usted? Híjole, pues es que la inutilidad, no sé, pero se tiene que complementar porque sola no suena. Ok, De piénselo. nada, Ahorita vamos para allá, no se me preocupe. Miren, de cuando nada sirve ser comienza, sabio. ¿mande? De nada sirve ser sabio. De nada sirve ser sabio, pues se puede ser otro De título nada, también. o dejándolo flotando, de nada ser sabio, sí. De nada sirve ser sabio, sí, ok, de esos títulos que te dejan aquí con un cliffhanger. Josh, Muy, voy, Eli. Dice, Josh y después Eli. dice mi mamá, a ver, tú di. No, que dice que sin propósito. Sin propósito, ok, me gusta también ese título. Perfecto, gracias, hermana Yuriko. Eli, Eh, bueno, ya leyendo todo ahorita que estaba leyendo, mi yo depresivo. mi yo depresivo, ok. Vamos a entrar en una parte que está todavía más depresiva todavía, pero me llama la atención esta parte de mi yo depresivo. Si se dan cuenta, podemos sacar varios títulos de esta parte del texto. Vamos ahorita a ver qué onda con esto que está pasando. Miren, otra vez, cuando comienza a contar su vida aquí el maestro, lo hace a través de la sabiduría. Y eso es natural porque si recordamos que estamos viendo esto a través de los lentes de Salomón, ¿qué es lo que más recordamos de Salomón? La Su La sabiduría. sabiduría. La sabiduría. sabiduría. La sabiduría es lo que más recordamos de Salomón y es natural que aquí el autor haga énfasis en su sabiduría. Las escrituras nos dicen, ahí la Biblia nos dice el alcance de la sabiduría y de su fama. No sé, vayan por ejemplo ahí a su Biblia, por favor, todos. La A inutilidad de la primer, sabiduría. otra vez, hermano José Luis, ese es el título que tenemos ahí. No, te lo Tiene estoy que darme diciendo. otro. Ah, sí, cierto. Sí, Vamos todos sí. a primer libro de Reyes, por favor. Por la trágica sabiduría. Ándale. Ok. Vamos todos a primer libro de Reyes 4. Ay, Primer libro de Reyes 4 y les voy a leer del 29 al 34, ¿vale? ¿del qué? Primero de Reyes 4 del 29 al 34. Ya. Primero de Reyes 4 del 29 al 34 dice así: Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán el Israelita y los hijos de Mahol, Hermán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3000 proverbios y escribió 5000 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Esto es lo que más caracteriza la vida de Salomón y con ese vasto tesoro intelectual, el predicador se propone descubrir el significado de la vida sobre la tierra, o al menos como lo menciona aquí en su libro, la vida debajo del sol como tal. Entonces, de aquí nos presenta una frase que va a hacer eco con lo que vimos la semana pasada y con lo que vimos también la primera lección sobre Eclesiastés, porque habla sobre perdónenme, dice la existencia trágica
del género humano. Y eso es muy importante dentro de todo el libro, dentro de todo lo que vamos a estar estudiando del libro, porque en el hebreo original, ahí cuando dice del género humano, hace referencia en realidad a los hijos del hombre, o sea, haciendo referencia a los hijos de Adán, lo cual lo remonta otra vez, como lo vimos la vez pasada, al principio de la historia de la humanidad y a todo lo que significa ser descendiente del primer hombre y de la primera mujer. Porque como dice David ahí en el Salmo 51, somos concebidos y nacemos en pecado. ¿Recuerdan el Salmo 51? No les voy a pedir que se lo sepan de memoria ni nada por el estilo, pero el Salmo 51 es este salmo que escribe David después de que va Natán y lo regaña por andar de coscolino con la Betsabé, y después de haber mandado a matar al esposo de Betsabé y todo el relajo, y entonces David se arrepiente después de lo que le dice, porque le da una imagen. ¿Tú qué harías con una persona con el que hace esto y esto y esto? Y dice, no, casi lo mataría y le haría todo eso. Y entonces Natán le dice, pues ese eres tú. Y entonces David se queda así de, no, ¿cómo yo? Y entonces cae en conciencia del mal que ha hecho, y entonces escribe este salmo. Y en todo eso dice que somos concebidos y que nacemos en pecado. Y entonces esta idea de que la humanidad se debate bajo la maldición del pecado y de que todo esto es parte de la existencia trágica de la humanidad es algo que Salomón está reflejando en este texto como tal. Y quiero que notes la frase repetida que nos dijo Manolo. Es como perseguir el viento. Va a aparecer en ambas secciones de este primer texto que estamos revisando. Va a aparecer en el versículo 14 y va a aparecer otra vez en el versículo 17 al final. Dice el 14, observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Y el 17 va a decir, así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Y entonces el autor, el maestro, nos está diciendo que todos los esfuerzos humanos, por sí y en sí mismos, son intentos inútiles de agarrar el viento. ¿Quién de nosotros puede agarrar el viento? ¿Quién de nosotros puede decir, ah, mira, aquí tengo viento? No, es imposible. Puedes agarrar una bolsa y querer encerrar allí un tantito de viento, pero tú que lo agarres por tu propia cuenta, es inútil. Y eso es a lo que está haciendo referencia aquí el autor. Josh. Perdón, ahorita que estaban haciendo esa cuestión de perseguir el viento, tiene algo también que ver porque por decir uno de los nombres del enemigo es el príncipe del viento, como de que es también algo que no importa buscar o no importa alcanzar, o sea, como de que nunca sirve de nada alcanzarlo, o sea, eso es lo que se refiere, es como que perseguir el viento también tiene que ver con ello. No necesariamente, porque lo que está hablando aquí la palabra viento, o lo que viene aquí a ser la palabra viento en el hebreo, tiene que ver mucho con este momento donde Dios sopla este aliento de vida. Esa palabra viento, El Hebel que exacto, no, tiene que ver con la vida y tiene que ver de hecho con el espíritu. Aquí la palabra viento no tiene que ver necesariamente con el Hebel, necesariamente. ¿Por qué? Porque la palabra viento a la que está haciendo referencia, de hecho, si tienen por ahí una versión nueva, una Reina Valera, la traducción que va a hacer es aflicción del espíritu. Dice, en vez de decir es perseguir el viento, dice es aflicción del espíritu. O sea, que volvemos a lo mismo. Pareciera un sinsentido. Es una actividad que no tiene sentido. Ahí sí, cuando nosotros caemos a eso, sí podríamos caer a que es Hebel en esta palabra. Pero curiosamente en esta palabra viento no es Hebel, es la palabra que tiene que ver más con el espíritu, que tiene que ver más con este aliento de vida directamente, que tiene que ver con esta parte de persigues algo que no puedes alcanzar. Otra vez, te intentas agarrar algo en tus manos, intentas agarrar el viento en tus manos y vas a tener un montón de nada, un montón de aire. Y lo que está haciendo aquí referencia el autor es no importa cuánto aprendas, no importa cuánto veas, no importa cuánto te llenes de cosas, al final te quedas con nada. Y eso está bien duro como reflexión de parte del autor. Porque el primer proverbio que leímos, ese del versículo 15, pareciera decirnos otra vez, no importa lo que hagas,
no hay nada que puedas cambiar. Dice, lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse, no hay nada que puedas hacer para cambiar esa situación. De la misma manera es completamente ilógico para el pecador o para los pecadores que somos pensar que nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, podemos encontrar un camino para salvarnos de nuestra condición, para escapar de nuestra condición. ¿Por qué? Porque toda la sabiduría y todos los recursos que implican ese camino, ese único camino o ese escape, en realidad están más allá de lo que pudiéramos nosotros alcanzar, de lo que nosotros pudiéramos lograr. Es única y exclusivamente por la obra de Cristo. Y vamos a llegar ahí a eso, porque los segundos versículos, el 16, el 17 y el 18, es una estructura muy similar, pero va a decir algo muy interesante aquí el autor. Dice, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Y aquí pregunta para ustedes, muy rápido, ¿cuántos reyes hubo antes que Salomón en Jerusalén? ¿Dos? Serían tres, ¿no? Saúl, bueno, ok. Pues Saúl. Saúl y David. Dos, ¿no? Saúl, Dos. David Dos, Saúl Saúl y David. y Salomón, ¿no? Son Ok. Saúl y David. anteriores. Salomón. Dos. Ok, todos se debaten en que dos. David, sí, No. Y si les digo que no es cierto, El primer rey fue Saúl. tengan presente la pregunta que les hice. ¿Cuántos reyes hubo antes que Salomón en Jerusalén? Ah, ok, ¿cuántos reyes? No importando si eran hebreos, ok. No. Tampoco son por ahí. Nada más él. ¿Cómo? Nada más fue él el que estuvo en Jerusalén. Antes, o sea, antes de él no hubo. No lo sé, yo les estoy preguntando ahorita. Yo le estoy contestando, pero no sé bien. Ok, no, está bien, vamos para allá, no se me preocupe. Dijeron que dos, la respuesta rápida sería dos, sería pensar en David y sería pensar en Saúl. Saúl no gobernó en Jerusalén, Saúl gobernó en otro lado. David es el que viene a Jerusalén a gobernar, pero recuerden que Jerusalén ya existía desde antes. Sí, La por eso. ciudad de Jerusalén ya existía desde antes. Pero De bajo hecho, los jebuseos. y todavía desde antes de los jebuseos. No sé si recuerdan, desde Abraham ya existía un rey en esta región. Y este es un rey muy famoso. ¿Recuerdan quién era el rey que reinaba en ese tiempo ahí? Melquisedec. Ese mero, Melquisedec. Él era el rey de Salem, la ciudad que se va a convertir posteriormente en Jerusalén. Es esa misma ciudad. Así que antes de Salomón, en Jerusalén hubo cientos y cientos Melquisedec fue de reyes. rey y fue sacerdote. Es correcto. Entonces, como nación, o sea, como nación de Israel, hay dos reyes antes de Salomón, que fue Saúl y que fue David. Saúl no reinó en Jerusalén, él reinó en otras ciudades. Y después viene David a conquistar esta ciudad de Jerusalén que tenían en su poder los jebuseos, así que aquí sí lo que me decía el hermano José Luis, cuando llegan y le dicen, ustedes casi casi, aunque somos una bola de lisiados y todo eso, y aunque vengas con palos, no nos vas a conquistar porque era una ciudad amurallada, y entonces David dice, no, pues a ver, ¿quién de ustedes es el bueno? Dice, para conquistar esta ciudad, el que la conquiste, le vamos a dar un montón de premios, y entonces llega uno que se mete por un túnel, y entonces llega, abre la puerta y por fin logran entrar todos. Entonces ese momento es cuando llega David a conquistar la ciudad de Jerusalén, y a partir de ese momento establece allí la ciudad capital para la nación de Israel. Como nada más para tenerlo presente, porque desde Génesis, desde la época de Abraham, la ciudad ya existía, tuvo muchos reyes, tuvo muchos gobernantes. Josué, por ejemplo, en el tiempo de Josué, nos dice que estaba gobernada por Adonisedec, allí en Josué 10:1. Pero en ese tiempo tuvo cientos de reyes. Entonces, Salomón está haciendo referencia pues, a toda la gente que estuvo gobernando allí antes que él, no nada más a su padre como tal y a Saúl, ¿no? No conocemos información de ellos, no sabemos si fueron muy sabios o no. Aquí lo que Salomón nos está diciendo, que ninguno de esos reyes que gobernó sobre Jerusalén lo superó en conocimiento y en sabiduría. No hubo nadie que fuera como él.
Y después de examinar, pues básicamente los inconvenientes de la sabiduría, el rey se dirigió a la locura y a la insensatez, dice. Pensó que tal vez podría encontrar significado a la vida dejando de lado la sabiduría y yéndose a la locura, yéndose a la insensatez, similar a la desesperación que vemos nosotros en nuestra actualidad. Esta idea que tenemos tan profunda o que nos están inculcando tanto de encontrarle significado y valor a la vida y a la sabiduría convencional, y por eso la gente, cuando de pronto no encuentra respuesta a su pregunta, empieza a buscar por todos lados y empiezan a buscar en el misticismo, en lo oculto. Eso sí, si te quieres ir por allí, ¿no? Hay gente que se va a la cuestión de las drogas, del alcohol, de, como lo vamos a ver aquí, con los placeres también, con el trabajo. Hay gente que trata de buscarle sentido a la vida por todas las maneras, porque pareciera que no puede ser posible que esto sea una total nada. Y eso es lo que pareciera que también el autor nos está diciendo. Y el autor de plano, después de todo eso, también nos dice, todo eso es un esfuerzo inútil. Y entonces el maestro nos presenta otro proverbio, que es ahí el versículo 18. Y es aquí donde conduce inevitablemente la sabiduría humana. Dice el versículo 18, cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. ¿Qué tipo de poesía es ese versículo, hermanos? ¿Uno, dos o tres? ¿De eco, de contraste o de profundidad? Eco. ¿Ok? Ok, bueno, ¿Yo? ya. No, eco. ¿Ok? Sí, eco. ¿Ok? ¿Por qué dirían que es de eco? Porque es la misma, Porque es están el repitiendo la mismo misma. Ajá. concepto. Sí, Perdón. porque repite sabiduría y sabe y se sabe. Mientras más Ajá. se sabe. Porque está empleando términos similares. Está haciendo un enlace entre sabiduría, conocimiento y entre desconsuelo y dolor. Está utilizando términos similares para hacer eco de una misma idea. Cuando más sabiduría tengo, aumentar el conocimiento, más aumentar, mayor es mi desconsuelo, solo me trae más dolor, más desconsuelo. Ahí se dan cuenta un poquito más de la diferencia entre la idea de la poesía que hace eco y la poesía que hace profundidad. Son términos similares en ambas ideas, entonces la segunda idea lo que hace es solamente continuar o hacer eco de lo primerito. Puede que sean las mismas palabras o puede que sean sinónimos de la palabra que esté utilizando. No quiere decir que la sabiduría sea lo mismo que el conocimiento, pero lo está empleando como un eco de la sabiduría. No es que el desconsuelo sea necesariamente lo mismo que el dolor, pero los está empleando como un similar. Entonces, nada más para tenerlos allí presentes. Entonces tenemos eso, tenemos este nuevo proverbio, nos dice que no es placentero conocer más profundamente la condición miserable del mundo, y lo que lo hace aún más triste, hermanos, lo que lo hace aún más triste es la conciencia de la incapacidad que tenemos para cambiar las cosas. Sin embargo, hay una sabiduría que no lleva al pesar y Jesús la menciona. Mateo 12:42. Hay un momento donde Jesús está haciendo referencia a este punto con Salomón. Mateo 12:42 dice, la reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Y Jesús les está diciendo que para hallar la sabiduría verdadera y eterna, debemos de volver a aquel que es mayor que Salomón, Cristo. Dice Pablo en su carta a los Colosenses que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Salomón, en lugar de volverse esa sabiduría piadosa que conoció siendo joven, se apartó de ella y dirigió su búsqueda hacia el placer, que es la segunda parte de esta sección, que va a partir del capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 11. Y se los voy a leer muy rápido. Tengan ahí Eclesiastés 2, 1 al 11. Dice, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar buscando placeres? Andar en busca de placeres. Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino, y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez
Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Tengan presente ese texto. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que hice, todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que nada daba que me daba, perdón, gran Nada. satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Quiero aquí preguntarles, muy rápido, ¿qué piensas de estas palabras? ¿Te hacen a ti recordar algo? ¿Diana? Sí, yo quiero decir, pues sí, sí me hace recordar algo que finalmente muchas veces nosotros estamos en busca de éxito, de reconocimiento, de triunfos, de todo este tipo de cosas, y finalmente, pues eso no es nada. Pero yo, en mi reflexión, yo le quiero decir, no es nada eso, todo lo que está comentando pues el autor, no es nada eso, pero todo eso sí vale la pena cuando conocemos a Dios. Para mí, obviamente, todo tiene sentido cuando Dios está en tu corazón y reina en tu corazón. Ok. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más? Josh. Ay, pues todo lo que es la filosofía, pues, ¿cómo se llama? Atea. Todo lo que hablan de que de Nietzsche, de Diderot, de todas estas personas, pues básicamente llegan a esa conclusión. Y es la conclusión más básica de todo de ellos. O sea, es como que realmente si Dios no existe, pues la pregunta es, ¿por qué no te matas? Y literalmente esa es la pregunta de varios filósofos. Muy Ok. importante. Ok. Muchas gracias, Josh. Miren, la experiencia del maestro con la sabiduría, lo que hablamos en esa primera parte, lo había conducido al vacío completamente. Y por eso el rey, Salomón, entrega, al no encontrar una respuesta a su pregunta, entrega su corazón a la búsqueda del placer. Salomón presenta los resultados aún antes de darnos una respuesta de todo esto, nos presenta los resultados y nos dice que encontró que vivir para el placer no tiene sentido y es una locura. Y entonces solamente menea la cabeza, si nos lo pudiéramos imaginar, y dice, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Aunque Salomón está sosteniendo en todos estos versículos que mientras se mimaba a sí mismo con el placer, en su mente todavía estaba la sabiduría. O sea, como que me voy a ir como hilo de media, así para todos los placeres, y voy a ir a hacer todo eso, y me voy a dar todo eso, y voy a hacer todo eso, pero todavía guardo mi sabiduría, está diciendo. No, o sea, me voy a ir a hacer todo eso, dice, pero no me voy a entregar completamente. No me voy a ir a hacer un necio, libertino acá. O sea, sí voy a tomar, sí voy a probar esos placeres, pero no me voy a emborrachar. Dice, sí voy a ir acá, sí me voy a enamorar de un montón de mujeres, sí voy a tener muchas mujeres, pero no me voy a enamorar de ellas. Casi, casi. Dice, sí voy a tener todas estas cosas, pero no voy a hacer que me dominen, casi, casi lo que está diciendo aquí el autor. Pero lo vemos, lo leemos, y nada es como lo que nos está presentando aquí el autor. El autor, el maestro Salomón, está queriendo hacer dos cosas opuestas. Quiere mantener sus sentidos mientras se dejaba tentar y andaba jugándole ahí al vivo para determinar si eso era provechoso con su vida. Es como, voy a probarle aquí tantito a ver si no me empapo, a ver si no me enmugro, a ver si no termino en el lodo.
¿Y qué hizo? Terminó en el lodo completamente, a pesar de todos los esfuerzos de autocontrol. El cuadro que vemos en este pasaje es el de un hombre desesperado que busca a ciegas dónde encontrar el significado de la vida. Y así como por la manera en la que Salomón se describe en Eclesiastés, él había llegado a ser un hombre que trataba de arreglársela sin Dios. Y eso, hermanos, es un pensamiento súper peligroso, porque aunque pensemos que podemos controlarnos contra el pecado, aunque pensemos que podemos mirar eso sin que nos haga daño, tomar eso sin que nos afecte, comer eso sin que nos afecte, decir eso sin que nos afecte, estar en ese lugar sin que nos afecte, aunque pensemos que podemos controlarlo y dominarlo, en el momento en el que nosotros le damos entrada, ya fuimos. Porque aunque pensemos que podemos refrenarnos, el placer se convierte en una adicción y controla nuestra vida. Hay una cuestión química en nuestro cerebro con la cuestión del placer. Tu cerebro detecta que algo te da placer, va a querer hacerlo otra vez, sin importar las consecuencias. Y la búsqueda del placer por parte del maestro no terminó con el vino y con la risa, porque eso lo llevó a presentar sus logros personales, pero eso tampoco le sirvió de nada. A pesar de seguirse mintiendo que él guardaba la sabiduría, no era cierto. Salomón en este punto está en un estado de apostasía y él jamás hubiera reconocido eso. En estas mismas palabras que nos estaba escribiendo es: yo me fui como hilo de media y nunca reconocí que estaba mal. Pero aún así el texto nos deja ver que fue solamente la gracia de Dios la que guardó a Salomón de sí tomar ese camino que le hubiera llevado a la total destrucción, como sí lo ha llevado a otras personas, a ese camino de una complacencia exagerada que lo llevara a su ruina total. Y entonces cierra diciendo lo siguiente: al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento, otra vez haciendo eco de lo que había dicho anteriormente. Dice, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y como un niño malcriado, obtuvo lo que quiso. Y vemos que sí encontró placer. O sea, lo que todavía encontramos en ese texto es que sí encontró placer pasajero en la vida. Sin embargo, señala que aún con toda esa riqueza y con todo ese placer, nada lo dejó satisfecho. El gran rey que tuvo todo lo que un hombre pudiera desear, nada le pareció suficiente. Y eso es lo que debemos de tener presente con el pecado, hermanos, y con toda esta cuestión del placer. Nunca va a ser suficiente, siempre vas a querer más, siempre vas a querer otra, siempre vas a querer estar otra vez ahí, siempre vas a querer ver más, siempre vas a querer escuchar más, siempre vas a querer más. Y en el momento en el que tú pienses que puedes controlarlo, ya te consumió completamente. Y eso lo lleva al otro momento de la reflexión, a esta reflexión central, ahí en los versículos del 12 al 17, cuando dice: entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, el rey? Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Y así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada tiene sentido. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. Por lo tanto, llegué a odiar la vida. Porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y entonces esta frase ya se está volviendo un estribillo. Porque ahora Salomón regresa otra vez al tema de la sabiduría. Se esforzó por demostrar la ventaja de la sabiduría sobre la necedad, pero ahora está discutiendo que los sabios y los necios van a terminar igual.
Tanto se esforzó por presentarnos a la sabiduría que ahora nos está presentando que ni siquiera la sabiduría tiene sentido, pero sí sigue insistiendo en la sabiduría. Y el predicador apenas ha terminado de describir sus grandes logros y ahora pregunta, ¿quién puede hacer esto mejor que yo que soy el rey? En otras palabras, básicamente aquí nos está diciendo, si yo no pude encontrar satisfacción en todas esas cosas que hice, ¿cómo voy a creer que ustedes, chamacos hediondos, casi casi nos está diciendo, ustedes la van a encontrar? Si ni yo que tuve todas esas cosas, si ni yo que experimenté todas esas cosas, si ni yo que hice todos estos proyectos, ¿cómo ustedes lo van a ir a encontrar? Y han pasado casi 3000 años desde la época de Salomón y a pesar de todas las generaciones que han venido y se han ido, la humanidad pareciera no encontrar el significado de la vida. Y entonces nos presenta qué es lo que iguala al necio y al sabio, la muerte. Después de que desarrolla todo ese tema de la sabiduría, Salomón habla de ser olvidado, un tema de lo que nos habló al principio y en el prólogo, y afirma que en los días futuros el necio y el sabio van a ser olvidados. Todo el orgullo humano fundado en la sabiduría se destruye con esa afirmación. Los sabios como los necios terminan igual, 2 metros bajo tierra y olvidados. La muerte es amarga y el olvido por el que todos debemos pasar la hace todavía más amarga. Y al pasar el tiempo nadie se interesa por los que murieron años antes. Muy pocos nos recordarán. Y entonces cuando hacemos esa reflexión sobre, van a pasar 2 generaciones y nadie se va a acordar de quién era, con esa reflexión, Salomón está disruptiendo su propio mensaje de una manera bien dura. Y aquí yo les quiero preguntar, leen esto, ¿y cuál es su reflexión sobre esa afirmación? ¿Qué piensan sobre esto último que acaba de decir Salomón? Uy, ¿no sería que se estaba justificando en todo momento? Porque para mí yo lo veo también como un junior lleno de ego y cada vez que cometía errores se justificaba, siempre, ¿Eh? siempre metiendo la sabiduría y al final de los tiempos se justificó completamente. Y vamos a llegar a eso, vamos a llegar a mencionar eso. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Olga? A mí me llama la atención esto que habías dicho antes, que como decía Raúl, ¿no? Que se justifica mucho con la sabiduría, pero eso no es sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y él no temía, porque en el temor está la obediencia a Dios, el reconocimiento y el hacer su voluntad. Entonces, él está hablando como, no sé, como si yo hablara de que soy una experta en fisicoculturismo, ¿no? O sea, no es, o dando consejos así, o sea, estás dando consejos de algo que él no estaba aplicando. Entonces, no son malos. A mí la reflexión que me queda es, la primera, que el esfuerzo tiene recompensas, porque él lo tenía fácil, o sea, él era rey y él decía, todo lo que quise, lo tuve. Y nunca habla y ya hay un apartado que leíste que decía que él encontró placer en el trabajo. Entonces, para mí la primera sería esa, o sea, y que lo he visto, ¿no? Y que sí puedo decir, todo aquello que nos cuesta trabajo, no un trabajo así, tomándolo en el mal sentido, nos provoca una satisfacción. Es decir, yo trabajo toda la quincena y mi recompensa es mi sueldo. Entonces es satisfactorio recibirlo así. Cualquiera quisiera ganar dinero sin trabajar, ¿no? Pero entonces ahí cuánto podríamos valorar lo que tenemos. O sea, esa satisfacción que nos da el poder trabajar para obtener las cosas, para mí sería la primera. Y la siguiente es que en la actualidad siempre te dicen, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? ¿Qué quieres que diga, no? Y siempre un ejercicio de reflexión es, ¿qué diría tu lápida? ¿Qué te gustaría ver en tu lápida? Pero cuando yo vivía con mis papás, que vivíamos ahí al lado la unidad estaba al lado de un panteón, o sea, nos tocaba ver, bueno, no nos tocaba ver porque no éramos veladores ni nada, ¿no? Pero las veces que entramos,
tumbas pudriéndose así, de gente que ni las va a visitar, de gente que ni nada. Tal vez nos deberíamos de preocupar más cuál es el testimonio que estamos dando ahorita vivos que el que vamos a dar muertos, porque siempre dicen, ¿no? Todos los muertos eran buenos, o, o este código, ¿no? De que está prohibido hablar mal de un muerto, ¿no? O sea, pudo ser infiel, ratero, golpeador, lo que quiera, pero era muy buena persona. Entonces, para mí la reflexión es, ¿qué, qué legado sí estoy dejando? ¿Qué sí estoy haciendo viva? No para que hablen bien por mí por compromiso, sino viva cómo estoy mostrando temor al Señor, cómo estoy mostrando satisfacción en mi trabajo, pero también viva cómo lo puedo transmitir a las demás personas. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias, Olga. Josh, Ok. Bueno, ahorita que estoy escuchando a Olga hablar de el trabajo, pues básicamente, bueno, por lo que entiendo, porque también leí otra, bueno, lo que sigue también y todo esto, pues sí es de que él encuentra cierto placer también en el trabajo porque se habla de que el trabajo pues viene de Dios, ¿no? Entonces como de que en cierta manera es un paréntesis para hablar de que el trabajo le da placer y resulta ser de que el trabajo pues viene de Dios y hay ciertas cosas que vienen de Dios y él va a encontrar cosas buenas dentro de ellos. Ahora, yo creo que el problema aquí es un problema de existir. Cuando empecé en este camino cristiano y todo eso, mi primera pregunta, y tú te acordarás que te hice, es de que cómo sé que yo existo. Y es una situación en la que al final, pues es verdad, porque yo no puedo saber si estoy en un sueño o alguna situación así. Y conmigo se resolvió básicamente al entender que Dios es el que es, yo soy quien soy. Y básicamente cuando se tiene un sentido de existencia, cuando Dios existe, pues ya deja de ser importante mi existencia, porque yo soy porque Él es. Básicamente, entonces es un juego de palabras así bien complicado y que algún día lo podré expresar, articular totalmente. Pero sí creo que el problema es ahí, su problema completo es el existir. Entonces él está buscando el sentido a su existencia, ¿no? Y al final nuestra existencia solamente tiene sentido si hay hay una remembranza o hay un recordatorio de esto. Y por eso es lo que busca. ¿Para qué sirve bueno, ¿de qué sirve hacer todo esto si nadie nos va a recordar? Y al parecer esto es lo que Dios nos promete, ¿no? Estar en el libro de la vida o lo que sea, es un recordatorio. Entonces el recordatorio es lo que hace que todo valga. Y por eso, bueno, son pensamientos que me llegaron ahorita al escuchar a los otros hermanos. no, y gracias, Josh, porque justo, espérame tantito, hermano José Luis, porque si no, no vamos a acabar y si ya son las 9 y si no, no nos vamos. Ahorita le doy la palabra, nada más para terminar esto, porque la pregunta que hace el rey ahí es, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Y esa pregunta es retórica, porque la respuesta es obvia, no le sirvió para nada. Y él mismo está diciendo, nada tiene sentido. Y con ese último pensamiento, otra vez, recuerda su estribillo de lo que está diciendo, nada tiene sentido, la vida es, ¿cómo dice? Es como perseguir el viento, ¿no? Es esta frase que va a utilizar varias veces. Y eso nos da la pauta para el final. Como decía Olga, como decía Josh, y como también ahorita ya tocó Diana un poquito, nos va a dar la pauta para lo último. Ahora sí, hermano José Luis. Sí, mira, es como muy depresivo esto, ¿no? Porque él dice, y mi sabiduría nunca me falló, pero concluye sus ideas siempre que nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Y lo dice 3 veces en 2 capítulos. Lo dice en el 17:2, lo dice en el 1:14 y lo dice en el 2:11. Sí, La verdad es que como que te deprime eso, ¿no? sí, sí, sí. Y es algo que tocó completamente en su inicio, en su prólogo.
Y vamos a ver cómo es que va a resolver este primer discurso, cómo va a cerrar este primer discurso el autor. Manolo, ¿no sé si ibas a decir algo? Perdón, no sé si me iba a adelantar a lo que ibas a decir, Dale, porque dale en y te digo. el versículo 24 dice, y se da cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Ah, sí, Sí, entonces sí te me estás adelantando. Espérame, ahorita vamos para allá. Ah, sí, vamos a caer para allá. Ahorita justo vamos para allá porque esta es la última parte del discurso que va a emplear. Del 12 al 26, perdón. El Versículos 24, 18 el 2, al 26. 24. Se los voy a leer, por favor. Ténganlos ahí presentes. Dice así, del 18 al 26. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente, nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Otra Las vez. palabras del predicador, llegué a odiar la vida y ahora llegué a odiar todo el trabajo, nos recuerdan la afirmación de Cristo allá en Juan 12:25, que dice, los que aman su vida en este mundo la perderán, y los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Salomón se describe como una persona mundana, aburrida y amargada. O sea, eso es lo que estamos leyendo de este personaje. Cristo habla del hombre de fe que vence este mundo pecador y aferrándose a aquel que es eterno. Sin embargo, los dos no están tan lejos uno del otro como pareciera, porque aquella persona cuyo corazón está lleno de desesperación y odio por su vida terrenal, muchas veces está lista para las buenas noticias y el amor victorioso de Cristo. Y es una de las dualidades más complejas de entender en este mundo. El rey aquí está haciendo énfasis de nuevo en que sin Dios todos los esfuerzos son en vano y que solo eso puede llevar a la desesperación. Perdón, de que eso solo puede llevar a la desesperación. Los logros de Salomón le dieron algo de felicidad, pero cuando reflexionó sobre ellos se perturbó y se desanimó, como si estuviera obsesionado con ese pensamiento. El predicador repite el hecho de que la riqueza de un hombre muchas veces cae en las manos de un inútil. ¿Qué es lo que hace esto una gran tragedia? Pues que esta es una de las cosas que hacen la vida tan injusta. Tú te puedes esforzar y esforzar y esforzar y luchar y darle y darle y darle y trabajar y desgastarte y así, y de todos modos todos nos vamos a morir. Y todo lo que juntaste en tu vida se lo va a quedar a alguien más. Y no hay garantía de lo que tú tanto te esforzaste, la persona que se lo quede lo va a perder o lo va a cuidar. Y ese pensamiento es el que está agobiando al autor. A Salomón le fue como en feria, porque su hijo va a ser el que va a dividir el reino. O sea, ese reino que David tanto se esforzó en unificar y que Salomón unificó verdaderamente, va a llegar su hijo y lo va a dividir completamente. Y va a ser dos reinos. La pregunta que se hace Salomón es, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Y entonces eso concuerda exactamente con los pensamientos con los que veníamos hablando. Y para completar todo ese cuadro, Salomón describe los cotidianos esfuerzos del trabajador durante el día y su desasosiego en la noche. Lo que describe en el versículo 23, ahí cuando dice sus días de trabajo están llenos de dolor y de angustia, no es una exageración, no es una visión excesivamente pesimista del trabajo, sino que es la vida como muchas veces se vive, como muchas personas la viven verdaderamente. Muy pocas personas verdaderamente trabajan en algo que disfrutan.
Muy pocas personas en este mundo disfrutan lo que hacen. Hacen lo que tienen que hacer porque lo tienen que hacer, porque tienen que sobrevivir, porque tienen que existir. Y Salomón era consciente de eso a pesar de sus privilegios, como decían ahorita. Y entonces nos encontramos que esto que fue escrito hace siglos, parece que lo pudo haber escrito alguien hoy. Después de examinar la sabiduría, la necedad, el placer y los logros y todo lo que está debajo del sol, Salomón encuentra que todo es deficiente, pero que aún, a pesar de que todo pareciera deficiente, la vida continúa y no para, y el tiempo no para. Y entonces nos inquieta la pregunta, ¿cómo debo vivir? Entonces, ¿cómo debo vivir? Y la respuesta la va a ir respondiendo a lo largo del libro de Eclesiastés, porque el autor no lo va a decir todo de trancazo. Primero nos va a llevar por todo un camino de reflexión para que entonces podamos aterrizar en unas palabras. Pero en este pequeño discurso nos está dando una idea de a lo que va a llegar, y es lo que nos decía Diana hace ratito, el control de Dios, porque el maestro dice que en esta vida lo mejor que una persona puede hacer es disfrutar de la comida y de la bebida y encontrar satisfacción en su trabajo. Pero ¿cómo puede uno seguir ese consejo si todo el tiempo nos está diciendo que nada tiene sentido, que nada cambia, que todo es igual? Si se la pasó diciéndonos ya por no sé cuántos versículos que nada de lo que hagamos tiene sentido, ni la sabiduría, ni el trabajo, ni los placeres, ni nada tiene sentido, ¿cómo le vamos a creer cuando nos dice que debemos de disfrutar de la comida y de la bebida y de encontrar satisfacción en el trabajo? El rey contesta inmediatamente esa pregunta, diciendo que de la mano de Dios, porque la mano de Dios va a simbolizar ese poder sin límite. Y aquí es donde entra la fe en todo este cuadro, porque es solo a través de la fe en Cristo que se puede romper esa nube oscura del sinsentido de este mundo caído. ¿Se acuerdan que eso mismo nos los había presentado también en el prólogo? Solamente a través de la salvación en Dios es que ese sinsentido cobra sentido, a través del amor y a través de la misericordia de Dios. Y la persona que agrada a Dios no es nadie más que el creyente. Hebreos 11, cuando está dando todo ese panteón de la fe, dice el versículo 6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y aunque todos somos pecadores, el término utilizado en la última parte del discurso se aplica solamente al incrédulo, al pecador inconsciente, vamos a decirlo así. Este pecador no posee nada, mientras que más bien, perdóneme, al pecador consciente. Ahí está. Porque ese pecador no posee nada, verdaderamente no posee nada, mientras que el creyente recibe todas las cosas buenas. Y a primera vista esta afirmación de Salomón no parece concordar con la realidad o con todo lo que está diciendo, porque dice en esos últimos versículos, Dios le quita pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Y parece no tener sentido. Cierra el autor diciendo eso tampoco tiene sentido. Porque nosotros vemos nuestra realidad y nosotros vemos que aquellos que transan son los que tienen más dinero. Y nosotros vemos que aquellos que hacen un montón de mal son los que tienen mejores cosas. Pero hay una frase de Martín Lutero que me encanta y que cierra toda esta idea, porque escribió más bien Martín Lutero lo siguiente. En resumen, los piadosos verdaderamente poseen todo el mundo, porque lo disfrutan con felicidad y tranquilidad. Pero los impíos no lo poseen, aun aunque lo tengan en sus manos. Y ese es el sinsentido del impío, ese es el sinsentido del pecador, porque a pesar de que tengan al mundo en sus manos, en realidad no poseen nada. Y en realidad solamente el que cree en Cristo, solamente el que ha puesto su fe y su esperanza en Dios, verdaderamente puede disfrutar las cosas con felicidad y con tranquilidad. Y eso nos va a llevar al siguiente discurso de Salomón, cuando entendamos que hay un tiempo y que hay un lugar para todo. Y con eso vamos a cerrar el estudio de hoy, hermanos. Van a tener una tarea y también va a quedar grabada aquí en el video. Vamos a leer los capítulos 3 y 4, ¿vale? Para la siguiente semana. Capítulos 3 y 4. Si no lo han hecho hasta este momento,
Retomen la tarea de subrayar todas las veces que aparezca nada tiene sentido y debajo del sol, y encontrar la diferencia entre si es un texto narrado o discursivo, como lo que estamos haciendo ahorita, o si es un texto poético. ¿Qué partes hay poesía? ¿En qué secciones hay poesía? ¿Y en qué secciones hay discurso? ¿Vale? Esas van a ser sus tareas para la siguiente en todos semana. los, Aquí voy a terminar la grabación.